Muy buenas tardes, soy la doctora Laura Brites y hoy vamos a hablar de la terapéutica del sistema musculoesquelético. Vamos a empezar definiendo entonces qué es la fisioterapia. La fisioterapia se define como la ciencia de la prevención y del tratamiento de lesiones musculoesqueléticas por medio de agentes físicos. Las herramientas con las que se trabaja son variadas y pueden agruparse en terapia manual, técnicas de ejercicio, terapéutico y electroterapia. En cuanto a los beneficios, son muchos, como la prevención de lesiones, rehabilitación, mantener óptimo el estado físico, apoyo en el proceso curativo y también es importante saber que en la fisioterapia se utilizan agentes físicos como medio curativo. Esta rama de la fisioterapia surge como un complemento de la medicina deportiva para mejorar la capacidad de reparación de los tejidos y devolver la funcionalidad a los animales lesionados. Así tenemos los masajes, que podemos definirlos como actos de comprimir, sobar, friccionar una parte del cuerpo con las manos o con un instrumento adecuado. Los masajes, cuando se realizan correctamente, resultan en procedimientos terapéuticos muy eficaces y también económicos. Las presiones del masaje siempre se hacen en sentido de la corriente venosa. Los efectos del masaje pueden ser directos o indirectos. Entre los directos tenemos sobre los vasos sanguíneos y linfáticos, activan la circulación en los vasos e impiden el estancamiento y la extravasación de la sangre. Sobre los músculos y tendones, excitan la contractilidad de las fibras musculares, acrecentando su nutrición y aumentando su fortaleza. Sobre el sistema nervioso, el masaje produce estímulos en un nivel de la corteza cerebral y estos estímulos despiertan nuevas reacciones. Un masaje bien hecho produce la liberación de endorfinas, que son las sustancias responsables de la sensación de bienestar. También sobre la piel actúan activando la eliminación de las partículas muertas y contribuyen así a la limpieza de la superficie cutánea. Disminuyen la tensión. Un animal relajado está más tranquilo y con buena predisposición para el ejercicio. Y el estado de ánimo también es mucho más equilibrado y saludable, entonces ese animal es proclive a relacionarse. En cuanto a los efectos indirectos, tenemos mejorar el rendimiento. La función principal entonces del masaje es la de preparar al músculo y a las articulaciones para el posterior esfuerzo, consiguiendo que estos funcionen con completo rendimiento. También tenemos efectos indirectos preventivos. Con el masaje previo se conseguirá preparar el cuerpo del caballo para el ejercicio posterior, mejorando así su rendimiento y evitando las lesiones. Por último, tenemos a la rehabilitación, que está considerado entonces como una técnica alternativa a utilizar después de una lesión y efectivamente puede mejorar la recuperación del tejido lesionado. Formas del masaje. Tenemos las fricciones. Las fricciones son frotaciones más o menos rápidas y fuertes que se hacen con la mano sobre una región determinada, pudiendo ser suaves o fuertes, también pueden ser húmedas o secas. Las fricciones suaves y fuertes debiendo siempre empezar por los movimientos más suaves y la húmeda o seca que se aplica entonces, digamos, por ejemplo, talco o vaselina para que corran bien
el deslizamiento de las manos sobre el cuerpo del animal. La fricción es la más empleada en veterinaria. Siempre se debe realizar, como habíamos dicho, siguiendo el curso de la circulación venosa, pasando algo por encima y por debajo de los límites de la región que está enferma. Entonces abordamos primero esas zonas más lejanas e ir acercándonos a la zona donde hay problemas. Así tenemos que en los miembros las manos deben presionar el movimiento ascendente, sirviendo el movimiento de descenso solamente para poder alisar los pelos y volver a la posición de partida. Acá podemos ver entonces en esta imagen cómo está trabajando la fisioterapeuta. Primeramente entonces habíamos hablado del movimiento de ascenso donde se realiza la presión y luego ya en el descenso, el movimiento de descenso solamente para colocar los pelitos en su lugar. Sirve este movimiento de descenso únicamente entonces para eso y volver a la posición de partida. Si la región está muy dolorida, conviene utilizar hielo. Cuando la lesión es nueva y sustancias calientes si la lesión es vieja. Luego tenemos la soba, que es otro tipo de masaje por presión. Consiste en comprimir la parte a tratar con los dedos, las manos o con un instrumento apropiado. Las maniobras de soba se efectúan con más lentitud, pero con más fuerza que la fricción. Cuando la zona es pequeña, se realiza, como vamos a ver en estas imágenes, se realizan con las yemas de los pulgares o de los 4 dedos reunidos, y en regiones más extensas se hacen con las palmas de las manos, con los nudillos o con un rodillo de goma. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones del masaje? Estos se aplican con mayor amplitud en los miembros de los animales. Tenemos entonces las indicaciones en los esfuerzos tendinosos, que es una de las lesiones en caballos más comunes, la tendinitis equina, que es una inflamación del tendón. Ello ocurre cuando se produce un estiramiento excesivo del tejido del tendón. Al ir más allá de su límite físico, genera entonces rotura de las fibras y por ello se inflama la zona. La gravedad de la lesión va a depender de cuántas fibras se hayan roto. En cuanto a las contusiones, estas son alteraciones producidas en los tejidos recubiertos por la piel y originados por traumatismo que pueden ser choques, golpes, caídas, compresión por los arneses, entre otros. Los derrames sinoviales o la sinovitis, que es cuando hay aumento de líquido sinovial a causa de un proceso ya sea infeccioso o inflamatorio. También está indicado en los edemas, en las artritis, que son también inflamaciones aguda crónica de la cápsula articular o de la membrana sinovial. En el caso de los esguinces, que es una brusca distensión articular por movimientos que sobrepasan sus límites normales, por lo que se desgarran los ligamentos, pero sin que las superficies articulares cambien de lugar permanente. Y por último, en el caso de las miositis, que es la inflamación de los músculos. Entonces, en todos estos casos están indicados a realizar masajes en los animales. Importantísimo, no debe iniciarse el masaje hasta que hayan desaparecido los síntomas más agudos del primer momento. En el lomo y en el dorso, las fricciones y sobas hechas de atrás para adelante se practican como tratamiento de las inflamaciones musculares y los dolores reumáticos. En cuanto a las contraindicaciones, así como vemos en la imagen, los masajes están contraindicados en las heridas abiertas o infectadas que están sin cicatrizar. También en animales
cojos, con linfangitis o problemas cutáneos, y en animales febriles que deben guardar reposo. Todo esto va a hacer que se postergue entonces la fisioterapia en estos animales hasta que remitan todos esos síntomas. ¿Cuál es la